han mentido, no con una mentira burda, sino con una omisión quirúrgica. Durante décadas, el relato dominante de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental se construyó sobre una premisa implícita, que la Unión Soviética resistió, sangró y finalmente aplastó a la Alemania nazi, gracias a su propio esfuerzo titánico, a su sacrificio inhumano, a la profundidad de su territorio y al invierno ruso. Y todo eso es cierto, parcialmente, porque lo que ese relato no te dice, lo que convenientemente se deja en el margen de la historia, es que la Unión Soviética no luchó contra Alemania, luchó contra una versión mutilada, dispersa y crónicamente hambrienta de Alemania. Y esa diferencia lo es todo. La pregunta que vamos a responder hoy no es cómoda. Es la pregunta que los historiadores soviéticos preferían ignorar y que los occidentales nunca quisieron plantear con toda su crudeza. Si el frente occidental no hubiese existido, si Gran Bretaña hubiese caído o llegado a un acuerdo en 1940, si Estados Unidos jamás hubiese entrado en la guerra, ¿habría sobrevivido la Unión Soviética? La respuesta, cuando se mira con frialdad quirúrgica y con los datos en la mano, es devastadora. No, no habría sobrevivido. Y vamos a demostrarlo con cifras, con operaciones, con acero y con sangre. Empecemos por donde todo colapsa cuando se analiza en serio: el aire. La Luftwaffe, en el verano de 1941, cuando la Operación Barbarroja desencadenó el mayor ataque terrestre de la historia, era un instrumento formidable, pero ya tensionado. Había perdido pilotos irreemplazables sobre Inglaterra. Había gastado material en el Mediterráneo. Pero incluso así, en los primeros meses, aplastó la aviación soviética con una eficacia brutal, destruyendo más de 4.000 aviones en tierra y en el aire solo en las primeras semanas. El problema no era la calidad. El problema era que esa misma Luftwaffe, desde 1943 en adelante, estaba librando simultáneamente una guerra completamente diferente, una guerra que la estaba desangrando en silencio. La guerra sobre el cielo de Alemania, cuando los bombarderos pesados aliados, los Lancaster británicos de noche y los B-17 norteamericanos de día, comenzaron su campaña de bombardeo estratégico sobre el Reich, la respuesta alemana fue drástica y absolutamente letal para sus propias posibilidades en el este. En el año 1943, más del 68% de toda la fuerza de cazas de la Luftwaffe estaba asignada a la defensa del Reich, al teatro mediterráneo y al frente occidental. 68%. Eso significa que los grupos de combate que combatían sobre Kursk, sobre el Dnieper, sobre las estepas ucranianas, operaban con menos de un tercio de la capacidad aérea disponible. Los pilotos soviéticos, que estaban mejorando exponencialmente gracias al Lend-Lease y a la acumulación de experiencia, no tuvieron que enfrentarse a una Luftwaffe completa. Nunca, ni un solo día de la guerra, se enfrentaron a la Luftwaffe en su plenitud. Piensa en lo que eso significa operativamente. La superioridad aérea es la condición previa para todo en la guerra moderna. Determina si tus columnas blindadas pueden avanzar o si serán cazadas. Determina si tus líneas de suministro se mantienen o se cortan. Determina la supervivencia de tus soldados en campo abierto. Cuando el 8º Ejército Aéreo Norteamericano y el mando de bombarderos de la RAF obligaron a Alemania a concentrar sus mejores pilotos y sus mejores aparatos sobre el espacio aéreo centroeuropeo, le arrancaron a la Wehrmacht una ventaja que en el frente oriental podría haber sido definitiva. Sin esa presión, sin esa hemorragia constante de pilotos y máquinas sobre los cielos de Hamburgo, Schweinfurt, Dresde y Berlín, Alemania habría podido transferir 4, 5, quizás 6 grupos de caza adicionales al frente oriental. Eso no es un detalle menor.
Eso es la diferencia entre que el primer ejército de tanques de la Guardia Soviético avance libremente o sea cazado desde el aire antes de llegar a sus objetivos. Pero el asunto del aire es solo el comienzo. Hay una historia dentro de esa historia que es, si cabe, más demoledora aún: el cañón de 88 milímetros, el Flak 8-Wundertacht, la palabra alemana para un arma que los propios aliados llamaron la pesadilla del siglo XX. El cañón antiaéreo de 88 milímetros era, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el mejor arma antitanque del planeta cuando se usaba en ese rol. Erwin Rommel lo demostró en el norte de África, utilizándolo para destrozar los tanques británicos con una eficacia que dejó atónito al mundo. En Rusia, durante las fases iniciales de Barbarroja, las unidades que contaban con 88 en función antitanque los usaron para aniquilar incluso a los pesados T-34 y KV-1 soviéticos a distancias en las que ningún otro cañón alemán era capaz de penetrar su blindaje. Ahora viene el dato que debería dejarte paralizado. En 1944, cuando la campaña de bombardeo aliada alcanzó su punto más crítico para la defensa alemana, había desplegados en territorio del Reich y de Europa Occidental aproximadamente 55.000 piezas de artillería antiaérea de todos los calibres. De esas, más de 10.000 eran cañones de 88 milímetros, 10.000, operados por casi 1 millón de hombres, muchos de ellos perfectamente capacitados para el combate terrestre, y estaban estacionados en Hamburgo, en Colonia, en Berlín, en el Ruhr industrial, apuntando al cielo para derribar bombarderos que no existirían si no hubiese existido un frente occidental. Sin esa amenaza área desde el oeste, esas piezas de artillería, ese millón de soldados, esa capacidad antitanque masiva, habría estado disponible para el frente oriental. Imagina lo que habría significado concentrar incluso la mitad de esos cañones en los flancos de Kursk, en los cruces del Don, en los accesos a Stalingrado. El resultado habría sido otro, radicalmente otro. Pasemos ahora a la dimensión que más incomoda al orgullo soviético de la historia: las divisiones. Las divisiones de élite que Alemania mantuvo inmovilizadas en el oeste durante años por el simple temor a una invasión que no llegaba o que llegaba demasiado tarde. Cuando Barbarroja comenzó, Alemania atacó con 150 divisiones en el frente oriental. Una fuerza colosal. Pero había más, mucho más. En Francia y los Países Bajos se quedaron inicialmente entre 35 y 40 divisiones. En los Balcanes, una campaña que Alemania tuvo que librar contra Yugoslavia y Grecia en la primavera de 1941, retrasó el inicio de Barbarroja entre 4 y 6 semanas, según las estimaciones. 4 a 6 semanas en el frente oriental pueden ser la diferencia entre tomar Moscú antes de que llegue el invierno o congelarse ante sus puertas. La historia de ese retraso por los Balcanes es en sí misma un argumento brutal. La necesidad de proteger el flanco mediterráneo, de mantener segura la retaguardia europea, costó a Alemania el factor tiempo que en la guerra relámpago lo era absolutamente todo. En Italia, desde el desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943 hasta el final de la guerra, Alemania mantuvo entre 20 y 25 divisiones combatiendo en un teatro secundario que estratégicamente nunca fue decisivo, pero que sangró recursos continuamente. El mariscal Albert Kesselring necesitaba esas divisiones para defender cada montaña, cada río, cada pueblo de la bota italiana contra el avance aliado. Divisiones como la primera división paracaidista, una de las fuerzas de combate más formidables que produjo el Tercer Reich, se gastaron en Montecassino cuando podrían haber estado en el sector central del frente oriental. La cuarta división Panzer Granadero,
La 10ª División Panzergranadero, veteranos endurecidos en combate, estaban deteniendo a los aliados en el río Garigliano mientras el Ejército Rojo acumulaba masa en el este. Y eso nos lleva al concepto que es el núcleo de todo este análisis: la masa de maniobra. La Segunda Guerra Mundial en su fase decisiva fue, en el frente oriental, una guerra de attrition, de desgaste, en la que la Unión Soviética ganó precisamente porque pudo concentrar una masa creciente de hombres, tanques y artillería en ejes de decisión específicos. Cada operación soviética de gran envergadura desde Urano en noviembre de 1942 en adelante se construyó sobre una superioridad local aplastante. En Urano, los soviéticos concentraron alrededor de 1 millón de soldados, más de 900 tanques y más de 13.000 piezas de artillería para encerrar al 6º Ejército alemán en Stalingrado. Esa concentración fue posible porque Alemania, fragmentada en 3 frentes, no podía establecer reservas estratégicas suficientes en el sector correcto en el momento correcto. Ahora hazlo mentalmente al revés. Si no existe frente occidental, si no existe la campaña italiana, si no existe la amenaza de desembarco en Francia que mantiene a 40 divisiones alemanas expectantes en el oeste, ¿qué tiene Alemania disponible para construir sus propias reservas estratégicas? Tiene todo. La situación se invierte de manera aterradora. Alemania habría podido crear un grupo de ejércitos de reserva estratégica de 20 a 30 divisiones, incluyendo unidades Panzer de primera línea, listas para ser concentradas en cualquier punto del frente oriental donde el Ejército Rojo intentase un ataque. La Operación Urano no encierra al 6º Ejército porque el 4º Ejército Panzer o el 3er Ejército Rumano están protegidos por divisiones alemanas de refresco que ahora están disponibles. El cerco no se cierra. Stalingrado no cae de la manera que conocemos. Y con Stalingrado abierto, la moral soviética, que estuvo al borde del colapso en múltiples momentos durante 1942, enfrenta una prueba que quizás no supera. Hay que hablar del Lend-Lease, porque sería deshonesto no hacerlo, aunque el enfoque principal de este argumento no sea ese. La ayuda material norteamericana y británica a la Unión Soviética fue masiva. Más de 400.000 vehículos, millones de toneladas de alimentos, acero, aluminio, cables de cobre, explosivos, locomotoras ferroviarias. Los soviéticos recibieron más de 14.000 aviones de combate, casi 11.000 tanques, una cantidad de material de telecomunicaciones que transformó la coordinación táctica del Ejército Rojo. El propio mariscal Zhukov reconoció en sus memorias, con una franqueza que sorprendió a muchos, que sin el Lend-Lease, la guerra habría sido incomparablemente más difícil. Pero hay un matiz crítico que generalmente se pasa por alto. Si no existe frente occidental, si Estados Unidos no está en la guerra, ese Lend-Lease tampoco existe en su forma plena. No hay convoys del Ártico si la Kriegsmarine tiene todas sus fuerzas concentradas en el Atlántico Norte. No hay línea persa de suministro si el teatro mediterráneo no está bajo control aliado. La Unión Soviética habría luchado sola, con su propia producción industrial, que era formidable, pero no suficiente para compensar la diferencia de concentración que estamos describiendo. Miremos el problema desde el ángulo de la producción industrial alemana, porque ahí hay otro factor que el frente occidental alteró de manera decisiva. La campaña de bombardeo estratégico aliada no destruyó la industria alemana de manera inmediata. Los alemanes, bajo la dirección de Albert Speer, lograron mantener y hasta incrementar la producción hasta mediados de 1944.
Pero lo que sí hizo el bombardeo fue obligar a Alemania a invertir entre el 20 y el 25% de su producción de municiones y de su capacidad industrial en la defensa aérea del Reich, en la reparación de instalaciones bombardeadas, en la dispersión y redundancia de fábricas para sobrevivir a los ataques. Sin esa sangría, esos recursos se habrían convertido en tanques, en obuses, en combustible para el frente oriental. El Tercer Reich habría producido más Tigres, más Panzer IV, más obuses de 105 milímetros, más munición de 75 milímetros para los cazacarros. Cuando en Kursk, los alemanes atacaron con aproximadamente 2.800 tanques y vehículos acorazados, esa cifra ya era el resultado de una industria sometida a enormes presiones. Sin esas presiones, la cifra habría sido mayor, y el resultado de la mayor batalla de tanques de la historia podría haber sido otro. Hay un escenario contrafactual que los historiadores serios, no los aficionados a la fantasía, han trabajado con datos reales y que es necesario presentar aquí porque ilustra la magnitud de lo que estamos discutiendo. Supón que en el verano de 1943, en lugar de tener que atender simultáneamente el desembarco en Sicilia, la presión soviética en el frente oriental y la campaña de bombardeo sobre el Reich, Alemania puede concentrar el 100% de su capacidad en un solo objetivo estratégico en el este. Los grupos de ejércitos centro y sur disponen de 15 divisiones Panzer adicionales procedentes del oeste. La Luftwaffe tiene 4.000 cazas operativos en el frente oriental, en lugar de los menos de 1.400 que realmente tuvo disponibles en Kursk. Los 10.000 cañones de 88 milímetros que protegían el cielo de Alemania están desplegados en profundidad antitanque a lo largo del sector de Kharkov y Orel. La batalla de Kursk no termina en empate operacional con desgaste alemán. Termina con una penetración, y una penetración en Kursk en 1943, con el Ejército Rojo aún no completamente reorganizado, con sus reservas estratégicas comprometidas, abre la posibilidad de un desastre soviético en la escala de Bialystok-Minsk de 1941, pero 2 años más tarde, cuando la Unión Soviética ya no tiene el espacio estratégico para absorber ese tipo de golpe. La resistencia soviética fue heroica. Es imposible argumentar lo contrario. 27 millones de muertos, ciudades arrasadas, generaciones destruidas. Pero el heroísmo no existe en el vacío de la física militar. Existe en condiciones materiales, logísticas y operacionales que determinan si ese heroísmo puede transformarse en victoria o si simplemente se convierte en una inmolación masiva sin resultado estratégico. La Unión Soviética sobrevivió porque Alemania nunca pudo concentrar su poder, nunca pudo poner todos sus huevos en una sola canasta. Siempre tuvo que mirar por encima del hombro hacia el oeste, siempre tuvo que destinar divisiones, cazas, cañones y combustible a amenazas que venían de direcciones que no eran el frente oriental. Esa dispersión no fue accidental, fue el resultado directo de que Gran Bretaña no se rindió, de que Churchill eligió seguir combatiendo, de que Roosevelt convenció al Congreso norteamericano, de que los pilotos del mando de bombarderos volasen de noche sobre el Ruhr, sabiendo que muchos no volverían. La auditoría final es esta. Sin frente occidental, Alemania nazi habría podido concentrar entre 30 y 40 divisiones adicionales en el este, incluyendo varias de élite acorazadas. Habría tenido disponibles entre 3.000 y 4.000 cazas adicionales para la superioridad aérea táctica. Habría podido desplegar sus cañones de 88 milímetros en masas antitanque que habrían hecho el avance blindado soviético extraordinariamente costoso en cualquier operación de ruptura.
y habría podido dedicar al menos un 20% más de su producción industrial directamente a equipamiento para el frente oriental. Ningún factor aislado de estos habría sido necesariamente decisivo. Todos juntos, simultáneamente, sostenidos en el tiempo, habrían creado condiciones que la Unión Soviética, con toda su capacidad de sufrimiento y sacrificio, muy probablemente no habría podido superar. La historia de la Segunda Guerra Mundial no es la historia de la Unión Soviética derrotando a la Alemania nazi. Es la historia de una coalición imperfecta, tensa, llena de contradicciones, que derrotó a una Alemania nazi que nunca pudo ser todo lo que podría haber sido. Y esa diferencia es la que separa el mundo que conocemos del que no queremos ni imaginar.